Ok, vamos a continuar entonces con esa parte. Ahora sí, vámonos con los ateos. Tenemos, como mencioné, estos tres, Nietzsche, Marx, Sartre, y comencemos entonces con Nietzsche. Nietzsche va a ser tal vez la persona más incomprendida y a la que más cita medio mundo sin saber exactamente a qué se refería con todo lo que él dice. Él va a ser el autor de la famosa frase de la muerte de Dios. Pues si alguien escucha que Dios ha muerto, bueno, ya sabemos que ese lo ha dicho Nietzsche. ¿Ok? Y él básicamente lo que quiere hacer es una crítica a la cultura occidental. Es decir, lo que él hace no es solamente atacar a una religión o a la religión como tal. Ataca todo lo que la cultura occidental significa. Y por lo tanto, su crítica no va dirigida únicamente a los creyentes, sino que también va dirigida a los mismos ateos. Él critica a los ateos por muchas razones. Ahorita vamos a ver algunas. Pero primero hay que conocer un poquito más de su filosofía para poder llegar a eso. La otra cuestión que él hace es, pues él habla de la transmutación de los valores, que también vamos a hablar. Ok, yo no sé qué tanto recuerdan ustedes de Nietzsche. Obviamente ustedes no lo han visto durante la carrera porque no es un psicólogo. Si lo han visto ha sido únicamente como referencias tal vez, o sea, mencionan referencias. Y más bien esto es algo que, si se acuerdan, pues lo han de haber visto en la prepa. ¿Cuál es el problema de Nietzsche? Nietzsche parte de una idea básica. Esta idea básica es que Dios ha muerto. Hay muchas explicaciones de cómo es que Dios ha muerto. De hecho, mínimo hace 3 explicaciones distintas de cómo es que Dios ha muerto. Entiéndase algo en primer lugar. No es que Dios haya muerto como si hubiera sido un ser vivo que se muere y ya, ¿no? Sino que él asume que Dios jamás existió en primer lugar. Pero más bien él se refiere a la idea de Dios. Es decir, no se refiere al Dios real, porque para él Dios jamás ha existido. Sino se refiere al Dios como concepto, como idea, como estructura a partir de la cual parte, o como, vamos a decir, como premisa o base a partir de la cual parte el pensamiento y la cultura de Occidente. ¿Ok? A eso es a lo que él se refiere con la frase Dios ha muerto. Es decir, no es que haya muerto Dios en la realidad, porque para él jamás existió, sino que lo que ha muerto es la idea o este sostén que le daba a la cultura occidental su esencia y su forma de ser. Por eso es que él critica tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y hay muchas causas de que mataron a Dios según él. Por ejemplo, en alguna parte de Así habló Zaratustra, perdón, que es su obra principal, es una de las obras principales que se le conoce. Realmente tiene un montón de obras y no todas son tan fáciles de entender porque muchas son aporías, otras son más bien lo que serían máximas, etc. ¿no? O sea, tiene muchas obras. Así habló Zaratustra, vamos a decir que es una de las más grandes y de donde principalmente va a manifestar sus dos ideas más centrales, la muerte de Dios y la voluntad de poder y el superhombre, ¿ok? Entonces realmente la muerte de Dios va muy de la mano con la idea del superhombre, que también es otro concepto que habría que entender muy claramente, pero no me puedo alargar mucho, entonces asumamos que ustedes supieran qué es el superhombre. Obviamente traten de investigarlo por su cuenta. Bien, ¿cuál es el punto de todo esto entonces con Nietzsche? ¿Y por qué critica a los ateos también? Porque si Dios ha muerto y nunca ha existido, el problema de los ateos es que a pesar de decir o afirmar que Dios ha muerto, siguen viviendo como si Dios viviera. Es decir, siguen teniendo la idea de la moral, siguen teniendo la idea de que hay valores, siguen teniendo la idea de un montón de cosas que no tienen sentido si Dios ha muerto. En este caso, Dios significa lo trascendente, cualquier cosa que sea absoluta, desde los Pero valores. eso no es de Dios, profe, es de la sociedad. Lo que pasa, o sea, sí, justamente ese es el problema. Que lo que pasa es que él no está criticando al Dios real, ¿me explico? O sea, él no critica o no habla de la muerte del Dios real, porque para él jamás existió el Dios real. O sea, el Dios persona jamás ha existido, para él Dios jamás existió. Lo que existe es la idea de Dios, y por la idea de Dios se refiere a la idea de cualquier cosa absoluta y trascendental. A eso se refiere. Por eso es que no, por eso los que citan a Nietzsche para criticar a los religiosos no saben lo que hacen, porque Nietzsche no está criticando a Dios, simplemente para él Dios no existe. Lo que está criticando es toda la idea de lo que es absoluto. Y ese es el problema que él le critica a los ateos. Ojo, este es un ateo que critica a los ateos. Y los critica porque dice que ellos no se han atrevido a asumir lo que significa que Dios ha muerto. Es decir, para él la muerte de Dios es lo más catastrófico que le puede haber pasado al ser humano. Esta idea de que todo lo absoluto se cae a pedazos es justamente lo peor que le puede pasar al ser humano. Es una crisis. Y
la consecuencia de esta crisis es que tienes que vivir de acuerdo a la idea de que mataste a Dios. Luego va a haber una parte en la que... Les voy a dejar ese video también cuando acabe la clase. También es de este muchacho, yo creo que ese muchacho lo explica bastante bien y tiene un Pikachu bastante agradable, entonces yo creo que es más fácil de entender a que les pusiera una clase de 1 hora y media de una tesis de Nietzsche, ¿no? Pero este muchacho también tiene un video donde explica todo esto de Nietzsche, porque a él le encantaba Nietzsche en la licenciatura, entonces pues se la pasa explicando a Nietzsche. Entonces los dejo para que entiendan un poco más a qué me refiero con todo esto. Pero básicamente la idea es esa, que la muerte de Dios, es decir, aceptar que hemos matado a Dios, que nosotros hemos sido sus asesinos, implica unas consecuencias inmensas, porque entonces, ¿quién tiene que reemplazar el lugar de Dios? Que para empezar, no se refiere al Dios real, ya dijimos que él desde el principio nunca ha aceptado que Dios haya existido en primer lugar. Pero en todo caso significaría que el ser humano tiene que ocupar el lugar de Dios. Y por eso él dice que esto es algo terrible. Imagínate cómo el ser humano va a ocupar el puesto de Dios. Y sin embargo, como lo hemos matado, tenemos que hacerlo. Eso significa dos cosas. La transmutación de los valores, es decir, la muerte de todo lo que sea un valor trascendental. Y dos, aceptar que tú tienes que ser el superhombre, que tienes que convertirte en el superhombre. Y eso significa hacerte cargo de todas las consecuencias que implica alejarse de la idea de Dios, cosa que desde su punto de vista no hicieron los filósofos ateos de su época. O sea, eso es a lo que él se refiere. Por eso les digo que quien cita a Nietzsche para criticar a la religión no sabe mucho de Nietzsche. Ciertamente critica la religión, porque si la critica muy duro. Para Nietzsche, la visión occidental es una visión de pobres, porque es una visión en la que hay que darle cuidado al pobre, que hay que proteger al indefenso. Para él, eso es una ideología de la pobreza, y que para él eso es malvado. De hecho, para él eso es malvado, ¿eh? Decir que tienes que cuidar al pobre, que tienes que ayudar a tu prójimo, amar al prójimo, todo eso, le parece una aberración. Porque... Pero más que, eso ya no es más que religión, profe, eso es sentido común, eso es más que religión, es humanismo, es algo que no porque exista Dios o no exista, o creas en Dios o no creas en Dios, eso es mismo de la sociedad. Eso mismo que acabas de hacer es lo que critica Nietzsche. A ver, explíqueme por qué. Porque eso es lo que él critica, ¿me explico? O sea, él dice que no es posible. O sea, tú no puedes pensar en eso siendo ateo, porque eso sí, a pesar de que tú, digamos que tú eres ateo, ¿no? Digamos. No, yo no soy ateo. No, por eso, digamos que tú fueras ateo. Lo que ves es que muchos ateos dicen exactamente lo mismo que tú dices, que no necesitas tener a Dios para ser bueno y que se puede ser bueno y que existe el bien y todo eso. Eso es lo que él le critica a esos. Porque pero eso es un sentido común. Sí, pero tienes que entender a Nietzsche. O sea, primero enfócate que entiende a Nietzsche. O sea, no se trata de que aceptes... Sí, ya. Tendría que leer más sobre él. No, pero aparte, o sea, una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que vas a estar de acuerdo con él, ¿me explico? O sea, primero hay que entenderlo, porque tengan presente que eso no solo es una habilidad filosófica, es una habilidad también psicológica. Primero tienes que entender a la persona y ya luego puedes estar en contra o a favor de ella, pero bueno. Entonces, eso es razón, tendría que saber más de él. También. Pero bueno, eso les voy a poner los videos para que se quede un poco más claro esa parte. De hecho, cuando tú ya ves esa visión, tú ya podrías decir que inclusive Nietzsche no era tan ateo como él dice ser. Pero bueno, porque de hecho deja muy abierto muchas cuestiones que pareciera que más bien defiende la religión, pero bueno. El punto es, ¿qué le critica a los ateos esta parte? Esta parte de seguir pensando en lo bueno, en lo moral, en lo trascendental, cuando se supone que Dios no existe. Y eso es lo que él quiere destruir. Toda idea, todo vestigio, toda intención de decir que Dios existió o que fue importante en algún momento, tiene que caer, porque si Dios no existe, no hay nada que sea absoluto. Todo es completamente, cuando es que lo sea, eso ya va a ser una interpretación posterior que le hacen otros filósofos, pero se puede decir que todo es relativo al final. Y entonces, como seres humanos, hay que asumir ese puesto de Dios. Ese es el famoso superhombre. El superhombre sería, respecto a lo que decías de que todo eso parece sentido común. Sí, básicamente eso es lo que critica él aparte. ¿Por qué tiene que ver con la religión? Porque uno puede decir, bueno, es que pues eso no tiene que ver con religión. Lo que pasa es que él dice que todo comenzó con Platón. O sea, que con Platón ya la humanidad se vino al pique, o la cultura occidental se vino al pique. Porque Platón mete mucho estas ideas del bien, de la belleza, de la bondad, etc., ¿no? Y luego llega el cristianismo y lo empeora todo según él. Y de él dice que la visión cristiana es una visión mediocre, reactiva y de pobres.
De pobres, pero no crean que me refiero de pobres únicamente. Me refiero de pobres en el sentido de que, de débiles, mejor dicho. Solo la gente débil quiere seguir esas ideas, incluido obviamente los ateos que sigan sosteniendo que existe algo como lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque para él esto de defender al pobre y al débil es una contaminación que metió el cristianismo. Para él no se tiene por qué defender al pobre, no se tiene por qué defender al débil. Ni siquiera tendrías por qué ser pobre y débil. Tienes que ser un hombre o un superhombre que sea capaz de ponerse los pantalones y hacer lo que es debido para alcanzar tus objetivos. Que tienes que poder vivir y disfrutar de la vida con todo lo que esto implica. Con los vaivenes. Su filosofía es una filosofía de biológico, ¿eh? Es decir, no trata de ser racional, no trata de que el ser humano es racional y pensante, no. Él trata de que el ser humano tiene que vivir con todo lo que implica la existencia. La soledad, la falta de sentido, el odio, o sea, todo lo que implica el ser humano lo tienes que vivir. Y no tienes por qué negarte a ello. Los placeres carnales, todo tienes que vivir. Obviamente al cristianismo le critica el que según el cristianismo le ha quitado las ganas de vivir a las personas porque pues se niega el placer carnal. Hasta cierto punto tiene razón. El cristianismo nos ha venido a controlar y nos ha venido a privar de muchas cosas. Sí y no es que yo no. sea tan... ¿Por qué sí y no? Porque lo que tú estás diciendo es de hecho una malinterpretación del cristianismo. ¿Ok? Que es fácilmente demostrable. Tanto habla del catecismo de la Iglesia Católica, vas a ver que no es del todo cierto lo que piensas. En el caso de la Iglesia Católica, el cristianismo vino a imponerse no en la península, perdón, en todo el continente americano. sí. Vino a imponerse con creencias y con intereses de los mismos europeos o de la misma iglesia. Ajá. Pero eso no niega la... Ok, pero fíjate bien aquí cuál es el error del razonamiento. Eso no implica que por eso sea falso, ¿me explico? Tampoco implica que sea verdadero. Simplemente, totalmente de acuerdo. Simplemente implica que eso fue un proceso histórico como cualquier otro proceso histórico. Lo mismo hicieron los romanos con sus dioses, lo mismo hicieron, ¿cómo se llama? Básicamente cualquier imperio y cualquier conquista conlleva eso. Pero eso no niega los valores que llevan. Sí, pero nos impusieron creencias, profe, nos impusieron nuevas creencias, nos impusieron nueva manera de vivir, nos cambiaron de la vida que teníamos, nos las cambiaron a su forma de ser, o sea, nos impusieron su manera. A ver. Sí hay que aclarar algo, eso sí te lo aclaro muy importante desde este momento. Yo sé que no estás estudiando historia, pero sí es importante aclararlo. No nos impusieron nada porque nosotros no existíamos y nosotros somos frutos de esa imposición. Entonces, a nosotros no. A los indígenas sí se los impusieron, a nosotros no. Bueno, a nosotros no, pero llevamos esa cultura, profe. Tampoco, porque tampoco somos indígenas. Nosotros somos cultura no? occidental. Yo le voy a decir, ¿usted sería católico si hace miles de años los españoles no hubiesen llegado a México? Probablemente no. Pero yo te pregunto algo. ¿Qué dicen tus apellidos, Raúl? Son en portugueses. Ok, peor aún, ¿no? Yo, al fin y al cabo son europeos. Al fin y al cabo son europeos, ¿me explico? O sea, ¿por qué lo que te estoy diciendo no es una cuestión ni siquiera tiene que ver con psicología ni con esta materia? Te lo digo porque es una visión falsa de la historia. Ese decir nosotros, cuando no fuimos nosotros, o sea, nosotros somos fruto de eso. Nosotros somos una nueva generación. Y somos parte del pasado. Que tenemos dos pasados, uno español y uno indígena, ¿me explico? Y algunos, bueno, en tu caso creo que hasta portugués tienes, por lo visto. En el caso de, ¿cómo se llama? Los españoles mismos, los españoles, o sea, españoles son fruto de combinación de romanos con iberos, con celtíberos, con visigodos. Es decir, a estas alturas de la vida no tiene caso hablar de nos hicieron, porque simplemente no nos hicieron a nosotros, ni lo vivimos. Esto es simplemente una anotación, o sea, realmente es una cuestión... Sí, yo entiendo, está bien. Vamos a continuar con esta parte para que quede más claro. Entiendo tu idea, entiendo la idea de que nos lo impusieron, pero inclusive aunque no nos los hubieran impuesto, él lo que dice, eso que critica, de hecho le quedaría todavía peor a las religiones de, ¿cómo se llama?, de México, a las originales, a las religiones prehispánicas. ¿Por qué? Porque recuerden que las religiones prehispánicas, además de ser clasicistas, por ejemplo, los macehuales, ¿ustedes saben qué significa macehual en náhuatl? Ni idea. No sabía ni que existían. Ok, la gente común y corriente, es decir, la gente del pueblo, porque recuerden que las sociedades prehispánicas tenían castas. Más que castas, tenían jerarquía social muy marcada. Una cosa eran los gobernantes y otra muy diferente era el pueblo. Los súbditos. Los súbditos, o el famoso pueblo, lo que hoy llamaríamos pueblo, de acuerdo con algunos,
eran los famosos macehuales en el Imperio Azteca. Más bien correcto le sería mexica, pero bueno. Los macehuales básicamente son la gente común y corriente, es decir, cualquier ciudadano que no tenía básicamente ningún derecho y cuya expectativa, si ustedes se ponen a leer todos los códices, su expectativa de vida no era otra más que cumplir las órdenes de los superiores. Esa era su idea de vida. Eso era para que eran educados. Toda la educación azteca gira en torno a que tú tienes que ser aquello que tus gobernantes quieren que seas. Que en este caso, la sociedad azteca pues era una sociedad militar y por lo tanto la formación iba dirigida a eso. Los mayas no se quedan peor. Exactamente la misma situación. El pueblo sabía, o sea, la gente común y corriente sabía que ellos no eran dignos de acceder a el gobierno, por ejemplo, que ellos estaban para cumplir los caprichos de los, bueno, vamos a llamarle caprichos, eso ya es más bien una cuestión, vamos a quitar caprichos. Ellos estaban para cumplir lo que los superiores que habían sido elegidos o eran descendientes de los dioses, pues marcaban. Entonces, básicamente la misma crítica que le hace a los cristianos sería la crítica que le haría a los prehispánicos. Aunque obviamente pues ya había desaparecido para entonces, para la época de Nietzsche. Pero sigue siendo la misma época porque sigue siendo una visión de defender al pobre o de defender al pobre, de que el pobre no puede salir de ser pobre y que aparte es débil y que tiene que ser defendido en este caso por sus gobernantes, ¿no? Entonces la crítica es para todas las religiones. A pesar de que Nietzsche piensa sobre todo en la cultura occidental, la crítica va realmente contra todas las religiones, porque todas las religiones tienen esta parte. O sea, el budismo también dice la parte de cuidar al otro, del prójimo, etc. El judaísmo también. O sea, todas las religiones de una u otra manera tienen esa idea de que hay cierto grupo de personas que hay que defender o que cierto grupo de personas han nacido para ser, ¿cómo se llama? Súbditos y otros superiores. Sí, hasta cierto punto. Sí, o sea, sí. No todos de la misma manera, pero hasta cierto punto, más que ser súbditos, o sea, más bien todas las religiones tienen esta parte de que hay alguien que es débil que tiene que ser defendido. ¿Ok? Y eso es lo que él critica. O sea, él critica en sí la idea misma de la pobreza y de la debilidad y todo eso. Él dice que hay que ser superhombre. Y el superhombre lo que hace es transformar los valores. Es marcar qué es lo bueno y lo malo. Eso lo hace él a través de una crítica que se llama La genealogía de la moral, que es otra de sus santas obras, donde él compara, según él, ojo, eso es según él, cómo nace la idea de lo bueno y lo malo. Y él dice que lo bueno y lo malo en la Grecia antigua era marcado por los aristócratas. Es decir, aquellos que eran ricos, poderosos, fuertes, eran los que decían que era lo bueno y lo malo. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que tú tienes que ser como ellos. Tú tienes que ser quien diga qué es lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, cualquier idea de bien y bondad, o de lo que es bueno y malo, que hay en todas las religiones, incluidas las prehispánicas, es una basura para él. Pero específicamente la cuestión cristiana, porque recuerden que el cristianismo fue lo que marcó la cultura occidental. Y pues el cristianismo que defiende todos esos ideales, pues él dice que es una basura. Respecto a la cuestión de que si nos aparta de los placeres o no, pues realmente no, si tú te pones a leerlo, pero recuerden que él no critica tanto eso. O sea, él no critica a una religión en particular, él critica la idea misma de la religión. Por eso, si se dan cuenta, al final critica a todos. Critica a los ateos por seguir todavía con esas ideas y critica a los creyentes porque según él es culpa de ellos que Europa esté como esté. Estamos hablando de una Europa progresista que tiene a la ciencia, es decir, básicamente está diciendo que esta Europa científica que progresa, que empieza a tener industria, etc., es una basura. ¿Ok? Es básicamente lo que está diciendo porque obviamente esta Europa es consecuencia de esta visión religiosa desde su punto de vista, que nace que viene de los cristianos, pero que nació desde Platón y Sócrates. Entonces realmente él odia todo esto. Eso es lo que significa realmente la muerte de Dios. Por eso les repito, los ateos, cuando suelen citar a Nietzsche, sí están ahí presentes, ¿verdad? Porque como no los escucho, cuando suelen citar a Nietzsche, lo citan mal. O sea, no saben realmente lo que implica todo lo que Nietzsche decía. O sea, Nietzsche es básicamente una ruptura completa con un montón de cosas. Pero en algunos puntos yo digo que sí creí en Dios al final, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pasemos al siguiente. O sea, como vean, sí está bastante denso Nietzsche, ¿eh? O sea, está muy denso, no crean que es algo que se puede ver en una sola clase, mucho más en unos cuantos minutos. Sí está muy pesado leer a Nietzsche o entender a Nietzsche, pero... Sería bueno que nos mande el link para que sí me interesó mucho. Me interesó mucho eso, ¿eh? Los videos para que profundicen un poco más en Nietzsche. Porque aparte Nietzsche ha sido la inspiración para unos filósofos modernos, que vamos a llamarle, bueno, no modernos, sino filósofos de nuestra época, que se llaman los posmodernos.
Entonces, muchas cosas que tenemos hoy como esa crítica social de que todo rompa a medio mundo, porque no puedes hablar de eso porque ya alguien se quejó, no puedes hablar de eso porque ya alguien no le gustó. Ese tipo de pensamiento nace, desafortunadamente, y no, de hecho Nietzsche yo creo que se los hablaría pestes de ese tipo de personas, pero básicamente ha nacido justamente de la posmodernidad, y la posmodernidad se ha agarrado de Nietzsche para justificar su punto de vista. Pero yo le repito, yo creo que si Nietzsche resucitara y viera a esta generación de cristal que todo lo ofende, seguramente los mandaría, pero es mucho a freír espárragos. Pero bueno, básicamente de él se han agarrado para justificar la posmodernidad. Otro más, que es también muy famoso y que seguramente lo han escuchado en algún momento si han discutido algo de religión. Carlos Marx, o como sería realmente Karl Marx. Karl Marx va a sostener un materialismo histórico y dialéctico. Básicamente, ¿qué significa esto? Número uno, todo lo reduce a la materia, es decir, él niega de entrada cualquier existencia de cualquier cosa divina o espiritual. Dos, la causa y el efecto son la misma naturaleza, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente la misma materia, la que por contradicciones, también este es un pensamiento muy pesado, lo estoy súper mega resumiendo, que básicamente la misma naturaleza material, que ya siempre ha existido la materia, según él, el espiritual es innecesario y irrelevante, jamás ha existido, por lo tanto ya desde ahí ya niega a Dios, porque Dios es espiritual en esencia, y aparte esta naturaleza es la que se va contradiciendo a sí misma y de ahí van surgiendo todos los seres desde la naturaleza hasta el ser humano. Y en el ser humano esto se va a ver reflejado sobre todo en lo económico. Por eso es que es histórico y aparte dialéctico. Según él, la historia va avanzando por la lucha de opuestos. En este caso, los opuestos son las clases sociales y esas clases sociales siempre va a encontrarle una forma de acomodar la historia a su conveniencia para que coincida con su visión. Y básicamente la historia va a ir avanzando así hasta que llegamos al comunismo, donde todo el mundo va a ser igual y libre. Es decir, básicamente Karl Marx agarra la misma idea religiosa del judaísmo y del cristianismo, que es una visión escatológica, es decir, una visión de lo que va a estar más allá de este mundo, y que aparte la cierra con una visión casi similar al cristianismo. Lo único que reemplaza es que en lugar de un cielo espiritual o de una resurrección universal en la que todos seamos felices y ya no existe el sufrimiento, él lo reemplaza por la idea del Estado, donde todos seamos iguales y ya no existan las clases sociales y todos vivamos felices y contentos en este estado ideal. Es decir, el comunismo como tal, de acuerdo a su punto de vista. Ese es el padre del comunismo, por si no lo saben. Okay. Entonces, en todo esto, él va a decir que la estructura, a ver, creo que no se los puede dibujar acá, creo que sí. Para él, la estructura de la sociedad es como una pirámide, ¿ok? Esta pirámide, sí se ve el dibujito que estoy haciendo, ¿verdad? Espero que sí se vea, porque si no ya... Ok, tenemos esta pirámide. La parte de arriba, él le va a llamar... Siguen ahí, ¿verdad? Sí, sí, siguen. Ok, la parte de arriba le va a llamar superestructura. Y la parte de abajo le va a llamar infraestructura. ¿Ok? Lo que importa para él es la parte de aquí abajo. Es decir, esta infraestructura es lo material. Y para ser más exactos, es lo económico. Es cómo convertimos las cosas en bienes y servicios, quién es el dueño de esos bienes y servicios, y cómo se distribuyen esos bienes y servicios. Es decir, en pocas palabras, es pura economía. ¿Ok? Y la superestructura es lo que justifica esta infraestructura. Esa es la idea de la que él parte. Que toda esta superestructura, incluida la religión, las leyes, la política, la filosofía, el arte, etc., etc., todo eso es única y exclusivamente para justificarlo de aquí abajo. Es decir, si yo necesito esclavos, voy a inventarme una religión que me justifique que todos somos diferentes, como lo pasa con el hinduismo. Me voy a inventar unas leyes donde me diga que ciertas personas no pueden tener derechos. Me voy a inventar una política donde diga eso es que lo que yo... Eso es lo que yo venía diciendo desde el principio, profe. Eso es la sociedad, así actúa. ¿Ya viste de dónde sale ese pensamiento? Sí, ya. Ok, el pensamiento, así como tú lo presentas, nace de él. Que por cierto, ahorita que mencionas lo del principio que decías, él a la vez lo toma o se inspira. Él para empezar agarra lo mismo de Hegel. No voy a meter a Hegel, mejor si se los menciono, porque si Nietzsche está complicado, Hegel está peor. Él va a tomar las ideas de Hegel y las va a mezclar con las ideas de Feuerbach. Feuerbach fue, digamos, que su antecesor,
que también va a negar a la religión. ¿Qué decía Feuerbach? Básicamente mencionaba que la religión es únicamente una proyección de la humanidad para, vamos a decir como que el ideal que tiene la humanidad lo proyecta fuera de sí y ahí está. Algo similar va a decir luego Freud, porque Freud va también a tomárselo de Feuerbach. O sea, no crean que Freud también dijo muchas cosas nuevas. Muchas cosas que hizo Freud pues simplemente copiar y pegar de otros y darles, pues básicamente lo que hacen ustedes en muchas tareas, ¿no? Y darle un formato distinto, pero es básicamente la idea de muchas otras personas que combinan y que las hace pasar por suyas, aparte, porque igual Freud era bien, se la pasaba plagiando gente y no daba referencias de dónde sacaba las cosas. Entonces, tanto Freud como Marx lo toman de Feuerbach. Por eso esta idea de que la religión es, pues en primer lugar, una mentira y en segundo lugar, que los dioses pues son simplemente una proyección de lo que el mismo ser humano le gustaría ver de sí. ¿Ok? Que ya luego, como vamos a ver, lo va a decir Marx y lo va a decir también Freud. De hecho, esa es la justificación que da Freud a la crítica que hace de la religión. Pero no solo la religión, o sea, la religión es una de las partes que hacen esto. Junto con esto está la filosofía, según él. Obviamente la filosofía fuera de la de él. Para él toda la demás filosofía que no sea la de él es exactamente lo mismo. O sea, es decir, es parte de la superestructura. La de él, en cambio, es una filosofía liberal, liberadora, que te rompe esa visión. Entonces, básicamente es narcisista en ese caso de querer pensar que solo su filosofía es la única que puede hacer eso. Y además, el arte, el mismo arte, o sea, el arte diría él que también es una justificación de esta infraestructura. La política y las leyes. Para él no existe lo justo, lo que existe es simplemente leyes que sirven para justificar lo que está aquí abajo. Y puede sonar muy convincente, por eso es que muchas personas lo siguen repitiendo, porque suena muy convincente. Aquí les voy a romper un poquito sus ideales a los que creen en él. En primer lugar, la sociedad no funciona como él la pone, entonces esto hay que tacharlo de golpe. ¿Quién lo va a decir? Pues no lo digo yo, aunque de hecho a mí me encanta decirlo, pero no lo digo solamente yo. Hay un autor que se llama Michel Foucault, que es inclusive peor que Marx en ese sentido, es decir, peor en el sentido de si Marx parece criticar a la sociedad, Foucault lo lleva todavía al extremo, pero Foucault se fundamenta en Nietzsche. Por eso es que es importante primero entender a Nietzsche y luego entender a Foucault y ya luego puedes entender a la posmodernidad. ¿Por qué no funciona así la sociedad? En primer lugar, porque la historia misma te enseña que no todo ha evolucionado como él lo dice. Entonces ya desde ahí la misma historia contradice a Marx. En segundo lugar, respecto a lo que nos interesa, que aquí nuevamente, fíjense cuál es otra vez aquí el problema. El problema es bueno, también Freud, que Marx, ni Freud, ni Feuerbach critican en sí mismo a Dios, critican a la religión. Recuerden lo que dije al principio. Una cosa es religión y otra cosa muy diferente es el problema de Dios. Entonces, ok, supongamos que la religión es el opio de los pueblos porque básicamente los adormece y los hace que se sometan fácilmente a la infraestructura, lo cual es también históricamente incorrecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la religión cristiana fue una religión revolucionaria que de hecho se opuso al Imperio Romano y terminó dominándolo. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la religión cristiana cambió a los romanos y no los romanos agarraron de la religión. Aunque esa ya luego va a pasar después. ¿Ok? El budismo también fue una religión revolucionaria. Es decir, el budismo se opone al hinduismo, porque el hinduismo hacía esta diferencia entre clases. El budismo no. Y entonces se opone al budismo. Pero al final el budismo no caló en la India, entonces van a encontrar budistas en todos lados, menos en la India, más que en la zona en la que nació. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a decir, la historia demuestra nuevamente que la religión no solamente es un medio de opresión, sino también es un medio de liberación. Por lo tanto, nuevamente se equivoca. Y el argumento que da Foucault, que es realmente el que quería decirles, es que el poder no reside en esto. Tampoco reside aquí. El poder reside en todas las relaciones sociales que se dan. Eso es lo que falló también mucho en Marx. Entonces, en pocas palabras, todo lo que dijo Marx se viene abajo porque no es del todo cierto. No solo no es del todo cierto, sino que está muy errado en muchas cosas. Además de que su visión bastante simplista de solo dos clases sociales que hacen avanzar toda la historia es completamente incorrecta y pues una arbitrariedad, porque realmente no puedes, te estás dejando de lado todos los factores que rodean los cambios históricos como para explicar esto, incluido el factor religión. Y por último, pues que básicamente, nuevamente volviendo al problema de religión, además de que religión no es lo mismo que hablar de Dios, tenemos el problema de que, inclusive aunque fuera cierto que la religión es fruto de esta infraestructura,
no nos niega ni nos afirma la existencia de Dios. Es decir, el que tú hayas llegado, digamos que porque te lo enseñaron, o que porque o porque es parte de tu cultura, o porque te lo impusieron, eso no niega que este Dios, pues, pueda ser real, ¿me explico? Entonces, al final, su crítica tampoco pasa más allá de ser una crítica interesante, que tuvo obviamente su importancia en la historia y la sigue teniendo, pero que es muy errada en muchos aspectos y que hay mejores formas de explicar la realidad, incluida la cuestión religiosa. Entonces, básicamente ese es el problema que tiene Marx. Entonces, vayan pensando muy bien si cómo justificar. El problema no es que no crean en Dios, el problema es que obviamente estos dos autores han sido mal entendidos o mal usados para justificar, pues, muchas veces los prejuicios que ya creemos. Tengan presente que muchas veces la gente agarra a los filósofos no para filosofar, agarra a los filósofos porque dicen algo que ellos ya creen de por sí. Y que por lo tanto lo único que hacen es querer justificar racionalmente, o lo que llamaríamos en psicoanálisis racionalizar, lo que ellos mismos ya decidieron desde el principio que está bien o que está mal. Por lo tanto, no están filosofando, están simplemente repitiendo los argumentos de otros porque creen ya en eso, porque ya de por sí creían en ese tipo de argumentos. Pero, como se habrán dado cuenta, aquí lo he dicho muy levemente, porque obviamente no es clase de historia de la filosofía, pero pues hay muchas formas de contradecir a estos dos. Además de que obviamente ya han pasado muchos filósofos después que los han superado, los han cambiado, los han interpretado de otras maneras. Ok, tenemos luego por último el humanismo ateo. En este caso, Sartre, así se veía, tenía un ojo virolo. Más bien sufría aquí una cuestión con el ojo, pero sí, lo veía hacia otro lado. Ok, ¿qué va a decir él? Él básicamente niega la existencia de Dios. Y de hecho dice que si Dios no existe, todo estaría permitido. ¿Por qué él niega que la existencia de Dios, o por qué niega la existencia de Dios? De hecho, como que no la niega tanto porque él no quiera creer en Dios. Porque de hecho resulta que históricamente, bueno, que dentro de su historia personal, hay una vez en que tuvo que estar, me parece que con unos monjes, no sé exactamente por qué estaba con los monjes, pero de alguna manera creo que lo encarcelaron y habían ahí unos monjes. Y el caso es que se llevaba muy bien con ellos e inclusive escribió un villancico, como un tipo pastorela, como una historia de Navidad que leyeron ahí dentro de la misma cárcel o donde haya estado, ¿no? Entonces, básicamente así como que los odiaba mucho, ¿no? Pero ¿por qué él tiene que negar a Dios? Porque en su filosofía el ser humano no tiene una identidad a priori. Es decir, el ser humano no tiene una esencia. Recuerden cuando vimos metafísica que hablábamos de la esencia y de la existencia. Y decíamos que el ser vivo real tiene tanto esencia como existencia. Los existencialistas como Sartre niegan que el ser humano tenga una esencia. ¿Por qué? Porque ellos dirían que si tenemos una esencia, entonces seríamos un objeto. Ojo, ahí estoy completamente en contra de lo que él piensa, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, pongámonos en su papel, pongámonos en sus zapatos. Para él, el ser humano, tener una esencia implicaría que está limitado el ser humano. Es decir, que ya viene hecho de una forma en específico. Entonces él dice que no es cierto, que el ser humano es completamente libre en ese aspecto. Y que por lo tanto no puede tener una esencia, no puede tener una identidad a priori, sino que tiene que ir formando su identidad. Esta parte es completamente cierta, pero me parece que pues, están confundiendo de niveles. ¿Ok? ¿Siguen ahí? Porque no escucho absolutamente a nadie hablar. Bueno. Aquí estoy. ¿Sí? Ok. Que se desaparecen demasiado. Se desaparecen demasiado. Ok, entonces básicamente por eso él niega que el ser humano tenga una esencia. En cambio, el ser humano es pura existencia. Y por lo tanto no puede existir Dios, porque si Dios existiera, el humano sí tendría una esencia y aparte Dios sería el límite de su libertad. Entonces, bueno, me parece que es muy fácil contradecirlo, pero bueno, esos son de los principales filósofos de los cuales se cuelgan los ateos. Ojo, no quiere decir que su filosofía sea tan simplista. Aquí solo se he presentado de la forma más simple posible porque sería un mundo tener que presentarles su filosofía. O sea, podríamos hacer seminarios enteros únicamente hablando de cada uno de ellos. Que de hecho es lo que pasa. Entonces, no es que sea tan sencillo, obviamente tienen mayores argumentos, pero en general, pues no pasan realmente sí son importantes, sí hay que considerarlos, pero me parece que quedan muy lejos de poder realmente negar a Dios, ¿ok? O de negar la idea de Dios. En especial porque algunos pues no niegan a Dios, sino critican a la religión, pero no como que a Dios directamente. Porque ya dan por hecho que no es un tema importante que tratar. Por ejemplo, el caso de Nietzsche o de Marx, que ya simplemente asumían que Dios no existía y pues atacan a la religión. O que en su defecto confunden religión con Dios. Entonces ya
Si resulta que la religión es falsa, pues entonces Dios es falso, pues no. La religión puede ser falsa, pero eso no negaría la existencia de Dios. Y hay otros que sí son más contundentes respecto al asunto. Sí, sí los hay, pero vamos a decir que esos son los tres principales que normalmente van a encontrar en las discusiones. Aquí tenemos unos apuntes más sobre agnosticismo y ateísmo. Como ya mencioné, el agnosticismo se queda en el limbo. No niega ni afirma la existencia de Dios. Lo que sí hace es que piensa que no se puede conocer la existencia. O sea, niega la posibilidad de conocerlo y por lo tanto se queda en el limbo. Simplemente no lo sabe. ¿Cuáles son sus raíces? Pues básicamente el escepticismo griego, el racionalismo ilustrado y el idealismo de Kant. Cabe mencionar que Kant sí es creyente y era un muy buen creyente. Lo que pasa es que en su filosofía dice que por la razón no puedes conocer a Dios, lo tienes que conocer por otro lado. Y eso es aceptándolo prácticamente por fe, porque lo ve como algo necesario para explicar la moral. Ese es el caso de Kant. Obviamente Nietzsche también critica eso de Kant. Y directamente cuando critica esta idea de que pues, no crees en Dios, bueno, en este caso sí cree en Dios porque lo separas, pero aún así sigues partiendo de que tiene que existir por cuestión moral. ¿Ok? De aquí también surgen los evangélicos, no directamente, pero sí su teología de fondo. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo todo es pura voluntad, ¿qué mejor manera de demostrar la voluntad que el sentimiento? Y entonces ahí nacen las iglesias evangélicas que le dan énfasis al sentimentalismo. Para reemplazar la razón que no te puede demostrar que Dios existe, de acuerdo con Kant, hay que reemplazarlo con algo, en este caso el sentimentalismo. Luego tenemos el ateísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios. Es decir, aquí dice que no ofrece una demostración racional. Yo creo que sí llegan a ofrecer alguna que otra, o que sí llegan a demostrar racionalmente que Dios no existe. Pues más que demostrarlo, dan sus razones, ¿ok? Realmente yo creo que no podríamos hablar de demostraciones como tales, sino más bien de razones. Y no me refiero a demostración en el sentido científico, sino en el sentido racional. Ok. Algunos motivos: la pretensión de que el ser humano es autosuficiente, la situación de la realización única y personal, y el consumismo hedonismo, que son algunas de las razones que llevan al ateísmo. Ok, yo creo que esta parte la vamos a dejar para la siguiente clase, el itinerario hacia Dios. Y ahorita en el WhatsApp les voy a dar algunas indicaciones y ya con eso terminamos, ¿de acuerdo? Porque ya se nos acabó nuevamente el tiempo. Ok, entonces ahorita por WhatsApp les mando un mensaje. Y vamos a terminar por el momento. A ver, cierra. ¿Dónde está? Okay.